Ahora recordarás cómo ser realmente libre, siguiendo el camino de Buda. Para esto primero tenemos que adentrarnos en las 4 etapas de tu evolución. La primera etapa es el estado de consciencia absolutamente dormida, la materia. La materia no es antagonista de la consciencia, la materia es un estado de consciencia que aún no ha despertado. Una roca es un Buda que duerme. Un día u otro, la roca se convertirá en un Buda. Puede que tarde millones de años, eso no importa. La diferencia será solo de tiempo, y el tiempo no importa mucho en esta eternidad. Por eso, en Oriente hacen las estatuas de piedra, es muy simbólico. La roca y el Buda se tienden un puente a través de una estatua de piedra. La roca es lo más bajo, y el Buda lo más elevado. La estatua de piedra dice que incluso en la piedra, hay un Buda oculto. La estatua de piedra dice que Buda no es otra cosa que la roca que ha llegado a manifestarse. La roca que ha expresado todo su potencial. Esta es la primera etapa, la materia, es inconsciencia. En este estado no hay libertad, porque la libertad llega con la consciencia. En este estado solo hay causa y efecto. La ley es absoluta. Ni siquiera un accidente es posible. No se conoce la libertad. La libertad llega solo como sombra de la consciencia. Cuanto más consciente te haces, más libre eres. De aquí que llamen a Buda, mukta, absolutamente libre. La roca está en completa esclavitud, está encadenada por todas partes. La roca es el alma aprisionada, Buda es el alma que vuela. Ya no quedan cadenas, ni esclavitud, ni prisión. Ningún muro rodea a Buda. Su ser no tiene fronteras. Su ser es tan extenso como la existencia misma. Es uno con el todo. Pero en el mundo de la materia, causa y efecto es la única ley. La ciencia sigue confinada en la materia, porque sigue pensando en términos de causa y efecto. La ciencia moderna es una ciencia muy rudimentaria, muy primitiva, porque no puede concebir otra cosa que la materia. Su concepción es muy limitada, y por eso está creando más sufrimiento que soluciones. Su visión es tan finita, su visión es tan diminuta, tan pequeña, que no puede reconciliarse con la totalidad de la existencia. Mira a través de un agujero diminuto, y piensa que eso es todo. La ciencia está aún confinada en la materia. La ciencia es aún esclava, todavía no puede volar. Solo tendrá alas cuando empiece a ir más allá de la causa y el efecto. Sí, ya ha habido pequeños vislumbres. El físico nuclear está internándose en un mundo que está más allá de la causa y el efecto, está cruzando el límite. De ahí que esté surgiendo el principio de la incertidumbre, surgiendo con mucha fuerza. Causa y efecto es el principio de la certeza, haces esto y tiene que suceder eso. Calientas agua a 100 grados, y se evapora, eso es causa y efecto. El agua no tiene la libertad. No puede decir, hoy no me apetece, y no voy a evaporarme a los 100 grados. Me niego. No, el agua no puede decir eso. No puede resistirse, no puede luchar contra la ley. Es muy obediente de la ley. La física antigua, la ciencia antigua, no tenía ni idea del principio de incertidumbre. El principio de la incertidumbre quiere decir el principio de la libertad. Ahora la ciencia está empezando a entreverlo. Ya no están tan seguros como antes. Ahora ven que también en lo más profundo de la materia hay una cierta libertad. Es muy difícil decidir si el electrón es una partícula o una onda, se comporta de las dos formas, a veces de una y a veces de la otra. Y no hay forma de predecirlo. Es un cuanto. Y no solo eso, su libertad es tal, que a veces se comporta simultáneamente como onda y como partícula. Para la ciencia antigua, eso es totalmente incomprensible, e inconcebible. Aristóteles no habría podido entenderlo, Newton no habría podido entenderlo. Es imposible verlo. Es como decir que algo se está comportando como una línea y como un punto al mismo tiempo. Es ilógico. ¿Cómo puede haber algo que se comporte como un punto y como una línea? O es una línea, o es un punto. Pero ahora los físicos están empezando a entrever el núcleo más profundo de la materia. De forma muy indirecta, están tropezando con uno de los mayores factores de la vida, la libertad. Pero en el mundo de la materia no existe. Es Susukti. La palabra Susukti significa absolutamente dormido, ni siquiera un sueño se agita. Las rocas no están ni siquiera soñando, no pueden soñar. Para soñar tendrían que ser un poco más conscientes. La roca simplemente está ahí. No tiene personalidad, no tiene alma, al menos en estado actual. Ni siquiera puede soñar. Duerme sin nada que la perturbe. Día y noche, año tras año, sigue durmiendo. Ha dormido durante milenios, y seguirá durmiendo durante milenios.
Ni un solo sueño la perturba. En yoga, dividen la consciencia en 4 fases. La primera es Susupti, el dormir profundo. La materia se parece más a la muerte que a la vida. Por eso parece que la materia está muerta. Y no lo está. Está esperando a que su vida crezca, es como una semilla. Parece muerta, está esperando el momento adecuado para explotar a la vida. No hay mente. Recuerda, tampoco en la última fase habrá mente. Un Buda está en un estado de no mente, y la roca también está en un estado de no mente. De ahí el significado de una estatua de piedra, el encuentro de 2 polaridades. La roca está en un estado de no mente, significa que la roca está aún por debajo de la mente. Buda está en un estado de no mente, eso significa que Buda ha ido más allá de la mente. La roca tendrá que atravesar todo el torbellino de la vida, que Buda ya ha atravesado. Pero hay una similitud, él se encuentra nuevamente en un estado de no mente. Se ha hecho tan consciente que no necesita la mente. La roca es tan inconsciente que la mente no puede existir. En la roca lo inconsciente es absoluto, de aquí que la mente no sea posible. En el Buda la consciencia es absoluta, y la mente no es necesaria. Esto es una de las cosas más importantes de aprender, de comprender. La mente es necesaria solo porque no eres realmente consciente. Cuando eres realmente consciente, hay capacidad de penetración, ves, no hay pensamientos. Actúas según tu visión, no según tu mente. La mente no es necesaria. Cuando ves que algo es verdad, la visión misma se convierte en tu acción. Por ejemplo, estás en una casa y hay fuego. Lo ves, no lo piensas. Sencillamente lo ves, y te precipitas fuera de la casa. No esperas, no reflexionas, no le das vueltas. No lo preguntas, no consultas libros, no acudes a nadie para pedirle consejo sobre qué hacer. Otro ejemplo. Vuelves de un paseo nocturno, y te encuentras con una serpiente en el camino. Saltas. Antes de que llegue ningún pensamiento, saltas. No saltas por ningún pensamiento, sino por tu visión. Hay un gran peligro, el peligro mismo te hace vivo, intenso, consciente, y das el salto desde tu consciencia. Es un salto sin mente. Pero esos momentos son muy infrecuentes en tu vida, porque aún no estás listo para vivir tu consciencia intensa y totalmente. Para Buda, es normal. Vive tan totalmente que nunca necesita la mente, nunca la consulta. La primera esfera, la materia, es una esfera sin mente. No hay yo, obviamente, porque sin mente, el yo no puede existir. En la cuarta esfera, nuevamente, tampoco habrá yo, porque ¿cómo puede existir el yo sin la mente? La mente necesita funcionar desde un centro, por eso crea el ego, el yo. La mente tiene que mantenerse a sí misma bajo control, la mente tiene que mantenerse a sí misma dentro de un cierto patrón, un orden. Tiene que sujetarse a sí misma. Para hacerlo crea un centro, porque solo a través de un centro puede mantener el control. Así, en cuanto llega a la mente, el ego está en camino. Tarde o temprano la mente necesitará al ego. Sin el ego la mente no podrá funcionar. De otra forma, ¿quién soñará, quién proyectará? ¿Y quién estará ahí para servir de constante referencia? Porque la mente va cambiando. Un pensamiento tras otro, una procesión de pensamientos. En la materia no hay mente, ni yo, ni tiempo. Está por debajo del tiempo. El tiempo no ha llegado aún. La roca no conoce el pasado, el presente, el futuro. Y lo mismo sucede con Buda. Él está más allá del tiempo. No conoce el pasado, ni presente, ni futuro. Vive en la eternidad. De hecho, ese es el verdadero significado de estar en el presente. Estar en el presente no se refiere a ese espacio que hay entre el pasado y el futuro. Ese es el significado que se da en los diccionarios. Pero eso no es el presente. ¿Qué tipo de presente es ese? Si ya se está volviendo pasado. Está saliéndose de la existencia. Si llamas presente a este momento, en el momento en que lo llamas presente ya se ha ido al pasado. Ya no es presente. Y es momento al que llamabas futuro, en el momento en que lo llamabas futuro se convirtió en presente, y está en camino de convertirse en pasado. Este presente no es un presente real. El presente del que hablo, el ahora del que hablo, o del que habla Buda, o Cristo, cuando dice, no pienses en mañana. Mira los lirios del campo, no se esfuerzan, no le dan vueltas a las cosas, y mira qué bellos son, qué increíblemente bellos. Ni Salomón era tan bello engalanado en toda su gloria. Mira los lirios del campo. Esos lirios viven en el ahora. No conocen el pasado, no conocen el futuro. Un Buda no conoce pasado, futuro ni presente.
No conoce ninguna división. Ese es el estado de eternidad. Entonces el ahora existe totalmente. Solo hay ahora, y solo aquí, y nada más. Pero la roca también está en ese estado, inconsciente, por supuesto. La segunda esfera es la vida, la preconsciencia. La primera esfera era la materia, la segunda esfera es la vida. Los árboles, los animales, los pájaros. Las rocas no pueden moverse, en las rocas no hay vida por ningún sitio, vida visible por ningún sitio. El árbol tiene más vida, el animal todavía más, el pájaro todavía más. El árbol tiene sus raíces en el suelo, no se puede mover mucho. Se mueve un poco, se balancea, pero no puede moverse mucho. No tiene tanta libertad. Ciertamente, tiene un poco de libertad, pero el animal tiene más libertad. Se puede mover, tiene opción a un poco más de libertad, el pájaro puede volar. Esta es la esfera de la vida. Es la preconsciencia. Comienza a aparecer una consciencia rudimentaria. La roca era absolutamente inconsciente. No puede decirse que el árbol sea absolutamente inconsciente. Sí, es inconsciente, pero empieza a filtrarse algo de consciencia, está entrando un rayo de consciencia. Y el animal es un poco más consciente. El primer estado corresponde al Sushupti de Patanjali, el dormir más profundo. El segundo estado corresponde al Suavana de Patanjali, el estado de sueño. La consciencia llega como un sueño. Sí, los perros sueñan. Puedes verlo, puedes mirar a un perro durmiendo y verás que sueña. A veces trata de cazar moscas en sueños. Y a veces verás que está triste, y a veces que parece feliz. Mira a un gato, a veces salta en sueño sobre un ratón, puedes ver lo que está haciendo en su sueño, comiéndose al ratón, limpiándose el bigote. Puedes mirar al gato, los sueños han entrado, están sucediendo cosas en el mundo de la consciencia. La consciencia está llegando a la superficie. La ley causa y efecto todavía predomina, pero no tanto como en una roca. Se ha hecho posible un poco de libertad, y de aquí que empiecen a suceder los accidentes. El animal tiene un poco de libertad. Puede elegir algunas cosas, puede ser temperamental, puede estar de buen humor y mostrarse amistoso contigo, o estar de mal humor y mostrarse hostil hacia ti. Un poco de capacidad de decisión ha entrado en su ser, pero solo un poco, solo el principio. El yo aún no está integrado. Es un yo muy disperso, una mezcolanza, pero está apareciendo. La estructura está tomando forma, la forma está surgiendo. El animal está orientado hacia el pasado. Vive según el pasado. El animal no tiene idea del futuro, no puede planear para el futuro, no puede pensar en más adelante. Incluso si algunas veces piensa en más adelante, lo hace de forma enormemente fragmentaria. Por ejemplo, cuando el animal tiene hambre puede pensar en el futuro, en unas cuantas horas por delante, conseguirá comida. Tiene que esperar. Pero el animal no puede pensar en algo para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. El animal no puede concebir los años. No tiene calendario, no tiene concepto del tiempo. Su orientación es hacia el pasado. Supone que lo que ha estado sucediendo en el pasado sucederá también en el futuro. Su futuro es más o menos el mismo que el pasado. Es una repetición. Está dominado por el pasado. El tiempo entra por el pasado, el yo entra por el pasado. La tercera esfera es la mente. Surge la consciencia de sí mismo. La primera era la inconsciencia, la segunda era la preconsciencia, la tercera es la consciencia de sí mismo. Llega la consciencia, pero con una desgracia unida a ella: el yo. No puede ser de otra forma. La consciencia viene con la idea del yo. Comienza la reflexión, comienzan los pensamientos, la personalidad entra en la existencia. Y con la mente llega a la orientación hacia el futuro, el hombre vive en el futuro, los animales viven en el pasado. Las sociedades desarrolladas viven en el futuro, las sociedades subdesarrolladas viven en el pasado. La gente primitiva aún vive en el pasado. Solo la gente civilizada vive en el futuro. Vivir en el futuro es un estado más alto que vivir en el pasado. Los jóvenes viven en el futuro, los viejos empiezan a vivir en el pasado. Los jóvenes están más vivos que los viejos. Los países nuevos, las culturas nuevas, viven en el futuro. Por ejemplo, Norteamérica vive en el futuro, la India vive en el pasado. La India va cargando con 5.000, 10.000 años de pasado. Es un lastre pesado, difícil de llevar, aplasta, pero uno sigue llevándolo. Es una herencia, y uno está muy orgulloso del pasado. Puedes observarlo en muchas cosas. La mente india solo se emociona con los acontecimientos del pasado. La gente sigue aún representando el drama de Rama cada año, y eso los emociona muchísimo.
Han pasado miles de años, y han estado representando el mismo drama una y otra vez, y seguirán haciéndolo. Los emociona muchísimo. No se emocionaron tanto cuando el hombre caminó por vez primera sobre la luna. No se emocionaron tanto como se emocionan, y siempre se han emocionado, con el drama de Rama. Se saben la historia, la han visto muchas veces, pero es su herencia. Están muy orgullosos de ella. Te sorprenderá saber que hay Mahatmas hindúes y Mahatmas jainas en la India, que han estado tratando de probar que el hombre no ha caminado sobre la luna, que los norteamericanos nos están engañando. ¿Por qué? Porque la luna es un dios. ¿Cómo vas a caminar sobre la luna? Y hay gente que los escucha y los sigue. Dicen, nadie ha ido y nadie irá jamás a la luna, porque en las escrituras jainas, está escrito que la luna es un dios. ¿Cómo vas a caminar sobre Dios? Esto es tener tendencia hacia el pasado. Esto frena mucho. Por eso la India no puede crecer, no puede evolucionar, no puede progresar. Está estancada en el pasado. Con la mente, la conciencia de sí mismo, la reflexión, el pensamiento, la personalidad, entra en la existencia, la tendencia hacia el futuro. Y cuanto más te preparas para el futuro, más ansioso te vuelves, por supuesto. Los norteamericanos son las personas más tensas, más inquietas. Los indios son muy reposados, tan reposados que no son eficientes en absoluto. ¿Sabías que cuando los indios cambian una bombilla eléctrica tienen que hacerlo entre 3? 1 para sostener la bombilla, y 2 para dar vueltas a la escalera. Gente muy reposada, muy relajada. No padecen de ansiedad, no saben realmente lo que es la ansiedad. La ansiedad llega con el futuro, porque haces planes. No puedes seguir repitiéndote toda tu vida. Y cuando haces algo nuevo existe la posibilidad de error, más posibilidades de error. Cuanto más intentas lo nuevo, más ansioso te vuelves. Por eso es por lo que, psicológicamente, Estados Unidos es el país más perturbado, y la India el menos perturbado. Los animales no tienen ansiedad. Vivir en el pasado es un estado mental más bajo, más confortable, por supuesto, más cómodo. Y los Mahatmas hindúes siguen diciéndole al mundo, mirad lo pacíficos que somos. No existe ninguna neurosis. Incluso si nos morimos de hambre, lo hacemos totalmente en silencio. Incluso si morimos, morimos con total aceptación. Y vosotros os estáis volviendo locos. Pero recuerda, el progreso llega con la ansiedad. Con el progreso hay ansiedad, hay temblor, por si te equivocas, por si haces algo mal, por si no das en el clavo. Con el pasado no hay problema, sigues repitiéndolo. Es un pasado asentado, conocemos sus caminos perfectamente. Has viajado por ellos, tus padres han viajado por ellos, y así sucesivamente, hasta Adán y Eva. Todo el mundo lo ha hecho. No hay posibilidad de equivocarse. Con algo nuevo entra la ansiedad, el miedo al fracaso. Esta tercera esfera, es la esfera de la ansiedad, la tensión. Si tienes que elegir entre la segunda y la tercera, elige la tercera, no elijas la segunda. Aunque no hay necesidad de elegir entre la tercera y la segunda, sí que puedes elegir entre la tercera y la cuarta. Elige la cuarta. Elige siempre lo más elevado. Recuerda, cuando condeno la mente india, no estoy condenando a Buda, y no estoy condenando a Krishna. Ellos eligieron la cuarta. Ellos también son reposados, también están relajados, pero su relajación proviene de abandonar el tiempo mismo, no de vivir en el pasado. Están absolutamente relajados, no tienen ansiedad, neurosis. Su mente es un lago en calma, sin olas, pero no por elegir la segunda, sino por elegir la cuarta. No por permanecer por debajo de la mente, sino por ir más allá de la mente. Pero es así como van las cosas. La gente en la India ha visto a Buda, y han visto el silencio, han visto la bendición de ese hombre, y han visto la gracia, han visto que la vida puede vivirse en esa relajación. ¿Por qué no vivir una vida así? Pero no han hecho ningún esfuerzo para llegar a la cuarta etapa. Por el contrario, han descendido de la tercera, y se han aposentado en la segunda etapa. Esa etapa ofrece algo parecido al silencio de Buda, pero es algo parecido, no es exactamente eso. Siempre es más fácil aposentarse en el pasado, y volverse más conformista y cómodo. Buda no se ha aposentado en el pasado. Ni siquiera se ha aposentado en el futuro. No se ha aposentado en el tiempo, ha abandonado el tiempo, ha abandonado la mente que crea el tiempo. Ha abandonado el ego que crea la ansiedad. Los indios han elegido abandonar el futuro, porque parece que este crea ansiedad. Dicen. ¿Que el futuro crea ansiedad? Pues abandonamos el futuro. Entonces retrocederás, recaerás en la etapa previa.
Abandona el ego, y entonces irás más allá. La tercera etapa es similar a lo que Patanjali llama despertar. La primera es dormir, la segunda soñar, la tercera despertar, vuestro despertar, por supuesto, no el despertar de Buda. Vuestro mal llamado despertar. Los ojos están abiertos, pero los sueños se pasean en tu interior. Los ojos están abiertos, pero duermes en tu interior. Estás muy dormido incluso cuando estás despierto. Este es el tercer estado. Y siempre es útil. Si el día te cansa, caes en un sueño, eso te relaja. Luego caes en un sueño profundo. Eso te relaja aún más. Por la mañana estás fresco de nuevo. Retrocedes para descansar, porque eso es lo que ya conoces y está en tu sistema. Puedes ir allí. El cuarto estado hay que crearlo. No está en tu sistema. Es tu potencial, pero nunca antes has estado en él. Es arduo, va contra la corriente, cuesta arriba. El cuarto estado es la Cristosfera, puedes llamarla Budasfera, significa lo mismo. Puedes llamarla Krishnasfera, significa lo mismo. Con el tercer estado hay una especie de libertad, una pseudo-libertad, la libertad conocida como elección. Esto hay que entenderlo, es muy importante. En la tercera etapa tienes simplemente una especie de pseudo-libertad, y esa libertad es la libertad de elección. Por ejemplo dices, mi país tiene libertad religiosa. Eso significa que puedes elegir, puedes ir a una iglesia o a un templo, y el país y sus leyes no te crearán problemas. Puedes hacerte maometano, o hindú, o cristiano, puedes elegir. El país es libre significa que puedes elegir tu vida, dónde quieres vivir, qué quieres hacer, qué quieres decir. La libertad de expresión, puedes decir lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes elegir cualquier tendencia religiosa o política. Puedes ser comunista, puedes ser fascista, puedes ser liberal, puedes ser demócrata, y todas esas tonterías. Puedes elegir. Es solo una pseudo-libertad. ¿Por qué la llamo pseudo-libertad? Porque una mente que está llena de pensamientos no puede ser libre. Si has vivido 50 años, y tu mente ha sido condicionada por tus padres y los profesores y la sociedad, ¿crees que puedes elegir? Elegirás desde tus condicionamientos. ¿Cómo va a ser eso una elección? Si desde un principio te han condicionado. Es como cuando hipnotizas a alguien. Puedes llevar a alguien a un hipnotizador, y él puede hipnotizarlo y decirle, mañana por la mañana irás al mercado y comprarás un cierto tipo de cigarrillo, una marca particular. Puede sugerirle eso en hipnosis profunda. Al día siguiente por la mañana, se levantará y no tendrá ni idea de que va a comprar una determinada marca de cigarrillos en el mercado, porque el condicionamiento ha entrado en el inconsciente, ha sido puesto en el inconsciente. Su mente consciente no lo sabe. Ni siquiera sabrá por qué va al mercado. Pero encontrará alguna racionalización, dirá, me apetece ir de compras hoy, ¿por qué hoy? Él dirá, es mi libertad. Y es inconsciente, completamente inconsciente de que eso no es libertad en absoluto. Él irá al mercado con la idea de que es libre, y puede que ni por un momento piense que va a comprar una determinada marca de cigarrillos. Y de pronto encuentra una tienda, y se dice a sí mismo, ¿por qué no comprar un paquete de cigarrillos? Hace mucho que no fumo, y piensa que él está pensándolo. Y entra en la tienda y dice, deme un paquete de Winston, ¿por qué no? Marlboro. ¿Por qué no Camel? ¿Por qué no Lucky Strike? Él dirá, es mi elección. Soy libre de elegir. Y comprará Winston, y seguirá siendo libre, al menos esa es su idea. No es libre. Ha sido condicionado. Has sido condicionado como hindú, como cristiano, como maometano, como indio, como chino, como alemán, ¿cómo vas a ser libre? Has sido condicionado por tus padres, por tu sociedad, por tu barrio, por tu escuela, por tu colegio, tu universidad, ¿cómo vas a ser libre? Tu libertad es falsa. Es simulada. Solo te das una sensación de libertad y te pone contento. Es solo esa clase de libertad. Cuando vas a la iglesia, ¿lo haces por tu libertad? Examínalo, y descubrirás que no vas por tu libertad. Naciste en una familia cristiana. A veces puede suceder que hayas nacido en una familia cristiana y, sin embargo, quieras ir a un templo hindú. Eso también es un condicionamiento, de distinta clase. Quizá tus padres eran demasiado cristianos, demasiado, y no podías absorber tal cantidad de tonterías. Hay un límite. Te vuelves antagonista, empiezas a rebelarte. Te haces reaccionario. Y tus padres solían arrastrarte a la iglesia. Ellos eran fuertes, y tú eras un niño pequeño y no podías hacer nada. Estabas desamparado. Pero siempre pensabas, ya verán. El día que te volviste fuerte dejaste de ir a la iglesia.
Pero esa idea, ya verán, te la han inculcado ellos con su obsesión por la iglesia. De nuevo es una hipnosis, de orden inverso, pero hipnosis. Estás reaccionando, no eres libre. Si quieres ir a la iglesia, no serás capaz, te encontrarás a ti mismo echándote para atrás. No irás, porque esa es la iglesia a la que tus padres solían llevarte. No puedes ir a esa iglesia. Te harás hindú. Empezarás a hacer cosas que tus padres nunca querían que hicieses, solo para escarmentarlos. Eso es una reacción. Lo primero es obediencia, lo segundo es desobediencia, pero no hay libertad en ninguna de las dos. Y una cosa más, el que no seas libre no es solo cuestión de condicionamientos. Cuando eliges entre dos cosas, quizá nadie te ha condicionado acerca de esas dos cosas. Hay millones de cosas sobre las que no has recibido ningún tipo de condicionamiento. Cuando eliges entre dos cosas, tu elección sale de la confusión, y con confusión no puede haber libertad. Por ejemplo, ¿quieres casarte con esta chica o con aquella? ¿Cómo vas a elegir? Estás confuso. Me contaron acerca de un hombre que pensaba casarse. Estaba enamorado de una mujer, pero ella era muy pobre. Era muy guapa, pero muy pobre. Y a su vez, otra mujer estaba enamorada de él. Era muy rica, pero muy fea. Y también había algo hermoso en ella, su melodía, su voz. Era una gran cantante. El hombre se sentía dividido. La mujer hermosa no tenía esa voz melodiosa. Y él era un amante de la música. Esa mujer tenía una cara muy bella, pero para él, la forma no era tan importante como la voz. Y además él era pobre, y quería una mujer con mucho dinero para poder tener seguridad. Así él podría dedicarse a la música totalmente, de todo corazón, y no necesitaría preocuparse del dinero y cosas así. Quería dedicar toda su vida a la música. Esa mujer tenía dos cosas, dinero y una voz hermosa, pero era terriblemente fea. Costaba trabajo mirarla, su cara era repulsiva. La mujer pobre era guapa, pero su voz era ordinaria, y además no tenía dinero. Así que si elegía a esta mujer, tendría que abandonar su idilio con la música. Tendría que trabajar como empleado en alguna estúpida oficina, o de maestro, o de alguna cosa por el estilo. Y no podría dedicarse a la música. La música necesita una dedicación total, la música es una señora muy celosa, no te permite ir a ningún sitio, quiere absorberte absolutamente, totalmente. Así que él se sentía dividido. Y finalmente, vencido por su amor a la música, se casó con la mujer fea. Volvió a casa y se fueron a dormir. Las noches oscuras estaban bien, porque así no veía a la mujer, no había problema. Pero por la mañana, cuando se filtraban los rayos del sol, y él se despertaba y miraba la cara de la mujer, era tan repulsiva. Sacudía fuerte a la mujer y le decía, canta. Canta inmediatamente. Para protegerse de esa fealdad. La gente dice, nos sentimos divididos entre dos mujeres, o entre dos hombres. ¿Qué debemos hacer? Esta confusión surge porque estás motivado. Existe una motivación, el dinero, la música, la seguridad. No hay amor. Por eso te sientes dividido. Si hubiese amor, un amor intenso, un amor apasionado, entonces no habría elección. Esa pasión decidiría por sí misma. No elegirías, no te sentirás dividido. Pero la gente no es tan inteligente, ni tan intensa. Viven con mucha tibieza. No viven intensamente. Su vida no tiene fuego. La libertad real sucede solo cuando tu vida se vuelve tan total en cada momento, que no hay necesidad de decidir. Esa totalidad decide. ¿Me comprendes? La totalidad decide por sí misma. No estás ante dos alternativas, casarte con esta mujer o con aquella. Tu corazón está totalmente con una. No hay motivos, así que no estás dividido. Y no hay confusión. Si decides con confusión, crearás conflictos. La confusión te llevará a confusiones más profundas. Que tu decisión nunca salga de la confusión. Por eso Krishnamurti habla tanto del estado de no elección. La no elección es libertad. No eliges, simplemente te vuelves totalmente intenso. Te vuelves absolutamente alerta, consciente, atento. Por ejemplo, estás escuchándome, puedes escuchar de una forma tibia, medio dormido, medio despierto, bostezando, pensando en mil y una cosas, planeando, dándole vueltas todavía a la noche anterior, residuos de todo tipo, y estás también escuchando. Entonces surge la pregunta de si estoy diciendo la verdad o no. Si estás escuchando apasionadamente, si estás absolutamente aquí y ahora, la pasión misma decidirá. En esa intensidad sabrás lo que es la verdad.
Si digo algo que es verdad, inmediatamente tocará tu corazón. Porque serás tan inteligente que, ¿cómo podrías perdértelo? Tu inteligencia estará tan alerta que, ¿cómo podrías perdértelo? Y si hay algo que no es verdad, lo verás inmediatamente. La visión vendrá, será inmediata. No habrá decisión por tu parte. Si te preguntas, ¿debo seguir estas enseñanzas, o no? Eso viene de la confusión. No has escuchado. Compréndelo. Con la verdad no necesitas estar, o no estar de acuerdo. La verdad tiene que ser oída totalmente, con sensibilidad, eso es todo. Y esa misma sensibilidad decide. Lo ves, inmediatamente sientes su verdad. En esa misma sensación, has entrado en la verdad, no es que estés o no estés de acuerdo. No es que yo te haya convencido, convertido. No estoy convirtiendo a nadie. La verdad es la que convierte. Y la verdad no es una creencia, y la verdad no es una razón. La verdad es una presencia. Si estás presente, la sentirás. Si no estás presente, no la sentirás. De forma que en la tercera etapa, hay pseudo-libertad. Decides desde tu confusión. De aquí que la confusión siga creciendo. La confusión trae conflicto, porque siempre hay dos partes en ti, hacer esto o hacer eso, ser o no ser. Y decidas lo que decidas, la otra parte continuará ahí, esperando que llegue la hora de su venganza. La libertad sucede solamente en la cuarta etapa. La cristosfera es la cuarta. Con la cristosfera, la no mente entra en la existencia, la no mente de un Buda, de un Cristo, no la de una roca. Con la cuarta llega a la consciencia sin centro, sin ningún yo en ella. Consciencia pura sin límite, consciencia infinita. Entonces no puedes decir soy consciente. No hay yo, solo hay consciencia. No tiene forma ni nombre. Es una nada, un vacío. Con esta consciencia, el pensamiento no es necesario. La visión interna empieza a funcionar, la intuición empieza a funcionar. Nadie tiene que enseñarte la intuición. Viene de dentro, crece en ti, es un florecimiento de tu ser. Esta es la cualidad de la consciencia llamada meditación, intuición, consciencia sin centro, eternidad. O puedes llamarla el ahora, el presente. Pero recuerda, no es el presente entre el pasado y el futuro. Es el presente en el que el pasado y el futuro se han disuelto. Buda lo llama Nirvana, los Jainas lo llaman Moksha, Cristo lo llama Dios el Padre.